Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de migraciones al Paraguay a lo largo del siglo XIX, XX y XXI. Un ciclo organizado por el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, por el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y por la Universidad Autónoma de Madrid, en concreto por su Departamento de Historia Contemporánea, en el que yo soy investigador. En esta tercera ocasión del ciclo nos acompaña el historiador Luis Berón. Luis, nacido en 1960 en la localidad de San Miguel, en Misiones, en Paraguay, es dibujante de profesión. Inició sus estudios escolares en su pueblo natal y para luego continuarlos en San Lorenzo, donde se trasladó con su familia en 1971, completando hasta la educación media. Durante varios años se dedicó al dibujo y se desempeñó como ilustrador gráfico en imprentas y editoriales en Asunción, y también ejerció como periodista y como docente. Luis Berón ha publicado más de 40 libros a lo largo de su vida, así como artículos y otros ensayos de contenido diverso en revistas como Mangoré, Estudios o Acción. Es miembro de la Sociedad Científica del Paraguay y de la Academia Paraguaya de la Historia, y se ha dedicado a la defensa del patrimonio histórico del país, algo que le ha llegado a costar inclusive penas judiciales. Asimismo, ha construido varios monumentos en lugares históricos y ha sido condecorado ha sido condecorado como Comendador de la Orden de Mayo de Argentina, entre otras distinciones. Bueno, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este ciclo. Hoy te escuchamos con esta ponencia titulada Historias biográficas de la inmigración rusa al Paraguay en el periodo 1924-1940. Adelante, Luis. Vamos a hablar de la historia de los países que la hacemos todos, propios y extraños, vecinos y arrimados, indígenas e inmigrantes. Toda América, desde el Polo Norte al Polo Sur, porque América es tan extensa que abarca los dos hemisferios, la hicimos, además de los pueblos originarios, los ciudadanos del mundo que vinieron en sus tierras, no solamente un destino, que vieron en sus tierras no solamente un destino, sino un punto de partida para desarrollar sus individualidades. Pero así que América se volcó, se desparramó, que Europa se volcó y se desparramó en toda América. Españoles, italianos, germanos, ingleses, judíos, y entre ellos los rusos, quienes se sumaron a nuestros países. ¿Quién emigra? Los jóvenes y vigorosos. Y América se benefició con la llegada de robustos inmigrantes llenos de ilusiones, de proyectos. América se benefició tremendamente. Pueblos enteros se volcaban a sumar su esfuerzo, su trabajo. Vinieron e hicieron la América, y la América la hizo suya, la asimilaron y fueron absorbidos por ella como parte integrante del continente, de su historia, de su cultura, de su esencia. Fueron los inmigrantes quienes hicieron grandes aportes, trajeron sus costumbres, trajeron su gastronomía, sus idiomas, su vestimenta, sus conocimientos y su tecnología. Dieron su carácter a las ciudades americanas con su arquitectura, sus características vitales, etc. No se puede negar el aporte de cada colonia que vino a nuestro país. En menor medida vinieron otras colectividades como árabes, con destacados representantes de la política, el comercio y el arte, judíos tan activos en la industria, el comercio y la intelectualidad, armenios, eslavos, griegos, japoneses, chinos y coreanos últimamente. A raíz de los acontecimientos políticos y sociales con ribetes dramáticos y trágicos acaecidos en la lejana Rusia en los
en las primeras décadas del siglo XX y que tanta influencia tuvieron en la historia mundial, muchos súbditos se vieron obligados a abandonar la patria de sus amores, empujados por la intolerancia que se ensañó con ellos, y se pusieron a buscar un lugar hospitalario para pasar su forzada ausencia del terruño ruso, que para ellos se convirtió en un angustioso asilo de por vida, privando a su país del concurso de sus grandes aportes y enriqueciendo a los países que les acogió y que eligieron para vivir su exilio. El primero en llegar al Paraguay, allá por 1924, fue un militar y científico curtido en duras batallas en su Rusia natal, Iván Belayev. Honró a su país sirviendo al Paraguay en los más diversos campos, militar, científico y humanista. Demostró su tremenda gratitud al suelo que lo cobijó, siendo uno más y de los mejores de los paraguayos. Y no contento con eso, se hizo parte de su cultura al optar por un pueblo guaraní, un pueblo aborigen que le quiso y le hizo suyo, el pueblo Macá. Fue Belayev al ver y sentir el Paraguay como suyo, quien tuvo la iniciativa de invitar a sus compatriotas esparcidos por el mundo, extrañados de su patria, a venir al Paraguay y sumar su concurso con el engrandecimiento de su patria adoptiva. Qué suerte tuvo el Paraguay. Nunca se ha visto la llegada de tan calificados inmigrantes llegados desde tan lejos y que con tanto entusiasmo se sumaron a la tarea de construir su parte de la historia paraguaya, donde escribieron sus nombres con la bruñida firmeza del bronce glorioso. A poco de llegar, sin hesitaciones, se involucraron abiertamente en diversos planos de la vida paraguaya, en el mundo militar, en el mundo académico, en el mundo artístico, y en cuanto ámbito que sus conocimientos y experiencias podían ayudar. Matemáticos, ingenieros, artistas, catedráticos, soldados, etc. Imprimieron su sello en la construcción de un país donde todo había que y para hacer. Fueron rusos quienes enseñaron a la juventud paraguaya en las universidades. Fueron rusos quienes descubrieron y exploraron las planicies chaqueñas. Fueron rusos los que construyeron caminos y puentes. Fueron rusos y rusas las que formaron bailarines y cantantes. Fueron rusos los que integraron el ejército en campaña durante la defensa chaqueña en la sangrienta guerra con Bolivia, durante la cual demostraron su capacidad y heroísmo, enfrentando las duras jornadas con honor y humor. ¿Cuántas anécdotas dejaron para el recuerdo, como aquella histórica frase de Serebriakov en momentos de su muerte en el campo de batalla? ¡Qué lindo día para morir! O la dramática historia unido por la muerte de Pavel Buligin, asistente del fiscal investigador de la muerte del zar Nicolás II y autor del relatorio del magnicidio, en momentos en que los paraguayos nos pensábamos en una de nuestras tantas malquerencias. Como señalamos, el protagonismo ruso en la historia paraguaya tiene diversas aristas. Una de ellas, la participación en la defensa del territorio chaqueño, desde las vísperas, inclusive.
Dale el caso de la búsqueda y descubrimiento por rusos y paraguayos de la laguna Pitiantuta, espejo de agua que se convirtió en la chispa que produjo la conflagración bélica citada. Y ni qué decir del transcurso de la guerra, en la que los oficiales rusos que iban llegando a sumar su participación aún iniciada la contienda. Tanto protagonismo de relieve tuvieron y en la que dieron muestra de inusitado heroísmo en las disímiles funciones que les tocó desempeñar: la sanidad militar, la ingeniería, construcción de fortines, la marina de guerra y otros servicios. O en el frente mismo de batalla como combatientes, comandantes de batallones, escuadrones y regimientos. Inclusive las heroicas mujeres rusas tuvieron vital participación en la sanidad o en los trabajos auxiliares, acompañando la gesta de sus compatriotas rusos y paraguayos, porque demostraron como tantos que eran dignas de la nacionalidad de su patria nueva. Un gran ruso en el Paraguay. Las turbulencias políticas ocurridas en lejanos países tuvieron sus efectos favorables para el Paraguay. Tal el caso de la revolución bolchevique en Rusia, hace poco más de 90 años, o 100 años, un siglo. Ese acontecimiento arrojó a Sudamérica una pléyade de gente interesante, de la cual muchos de ellos recalaron en el Paraguay, cooperando con su desarrollo y en varios casos ofrendando sus vidas por su patria adulta. Uno de esos notables rusos fue sin duda el general Iván Belayev, coincidente con los casi centenario aniversario de su llegada al Paraguay. En estos 80 años, 65 años después, el Paraguay restableció vínculos diplomáticos en un acto firmado en el Uruguay con el embajador paraguayo y el embajador ruso. Pero eso es harina de otro costal. Hoy queremos recordar la presencia del general Belayev, llegado el 8 de marzo de 1924. El general Iván Timofeyevich Belayev, más conocido como Iván Belayev o Juan Belayev, fue un oficial del ejército zarista, nacido en Petrogrado el 19 de octubre de 1876, y quien además de militar se destacó también como geógrafo, antropólogo, lingüista y poeta. Huérfano de madre y algún tiempo después de padre, se inició en la milicia de muy joven y le cupo una brillante actuación en la infantería rusa en la Primera Guerra Mundial, ganándose la condecoración con la medalla de San Jorge, una de las distinciones más ambicionadas en su país. Con la victoria de las fuerzas revolucionarias populares, derrocando el régimen imperial, y producido el alevoso asesinato del zar Nicolás II y su familia, abandonó su patria acompañando al primer grupo de militares y técnicos que encontraron asilo en el Paraguay. Llegó a nuestro país a bordo del vapor Berna. Casi inmediatamente fue contratado como profesor de fortificaciones de la Escuela Militar y poco después pasó a formar parte del grupo de catedráticos del Colegio Nacional de la capital. También fue convocado a trabajar en la sección Cartografía del Estado Mayor General. Las autoridades, preocupadas por el mejoramiento de las condiciones
tanto del ejército como de instituciones académicas, autorizaron a Belayev a invitar a venir a una docena de científicos rusos, entre quienes se encontraron los que fundaron la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Asunción. Los primeros en responder al llamado de Belayev fueron el general Nikolai Ernst y un grupo de oficiales del ejército zarista. También respondieron al llamado varios ingenieros rusos, como el ex profesor de ingeniería de la Academia de Ingeniería de San Petersburgo, Sergei Bobrovsky, con quien él tenía serias divergencias. Aún así le invitó a venir. Este ingeniero Bobrovsky encabezó un grupo de 112 inmigrados que fundó la Unión de Técnicos Rusos en el Paraguay. Era un grupo de técnicos altamente especializados y quienes crearon el Departamento Nacional de Trabajos Sociales. Proyectaron 7 carreteras, además de diseñar todo un plan de desarrollo de un sistema energético para el país y trabajaron en la organización de la agricultura y proyectos urbanísticos, arquitectónicos. Ingente fue la tarea desempeñada por el general Belayev en el Paraguay. Pocos meses después de su llegada ya se internó en el Chaco. 13 expediciones hizo. Entonces el Chaco era un amplio, un extenso páramo casi de explotar. El 24 de octubre arrancó su primera expedición, a la que siguieron una docena más, entre ellas la que confirmó la existencia de la laguna Pitiantuta. Tan importantes fueron sus misiones que el mismo ejército boliviano en su oportunidad puso precio a su cabeza, vivo o muerto. Ya en vísperas de la guerra con Bolivia pasó a integrar el Estado Mayor General y durante la contienda tomó parte de varias acciones como asesor de artillería del Estado Mayor de Comanchaco. La labor de Belayev en la preguerra del Chaco fue de suma importancia para el desempeño de las Fuerzas Armadas de nuestro país en ese desconocido territorio. Sus exploraciones, los mapas, las cartas y planos topográficos y todo el cúmulo de informaciones tomadas en el terreno fueron de suma importancia en las decisiones tomadas por el alto mando paraguayo. Podría decirse, sin exagerar, que sin los trabajos previos de Belayev al frente de un puñado de valientes y temerarios compatriotas y rusos, otro hubiera sido el resultado de la guerra. Hubiera sido como andar a tientas en una habitación oscura. En una de esas expediciones también Belayev y su equipo, con Serebriakov, los compatriotas Zaguer y otros, descubrieron un punto de suma y vital importancia, como el caso de la laguna Pitiantuta, que fue justamente el lugar donde se inició la contienda. En la guerra del Chaco participó de numerosas patrullas de reconocimiento y en enero de 1933 pasó a ser asesor y jefe del Departamento de Operaciones, Organizaciones e Informaciones del Ejército en campaña. Posteriormente cumplió otras misiones, entre las que destaca la recepción y acompañamiento del Comité de Reconciliación de la Liga de las Naciones,
además de oficiar de asesor personal del presidente Eusebio Ayala. A la par de esas actuaciones bélicas en plena guerra paraguayo-boliviana, trabajó en la promoción de la inmigración rusa en Itapúa, al sur del país, organizando con recursos propios las colonias rusas de Encarnación y Concepción, además de formar entidades como la primera cooperativa rusa y la Asociación Pro Agricultor Ruso, además del Hogar Ruso, con el propósito de rescatar y revivir todo el mundo ruso con sus elementos más caros, patrióticos y sagrados para el ruso apátrida, pues consideraba fundamental mantener vivo en los colonos los valores de la cultura y la ortodoxia rusa. Es decir, conservar el fondo genético de la nación para cuando se dé el resurgimiento de Rusia en el futuro. En la posguerra, el general Belayev siguió bregando en diversos campos de acción. Pasó a ser adscrito del Ministerio de Guerra y Marina, y su carisma y don de gentes hizo que se ganara el aprecio de jefes, oficiales y tropa, llegando a ser aclamado jefe honorario del Regimiento de Infantería número 5, General Díaz. El gobierno paraguayo le expresó su gratitud designándole ciudadano honorario del Paraguay y general honoris causa de su ejército. Inclusive, la lejana localidad de Fuerte Olimpo le designó ciudadano honorario. La afinidad de Belayev con los pueblos aborígenes chaqueños facilitó en su momento el descubrimiento de la laguna Pitiantuta, como habíamos dicho, gracias a los Ishir o chamacocos. Posteriormente fue gran amigo de otras parcialidades indígenas, como los Nivaclé y los Macá. Esta última etnia la tenía una gran admiración a tal punto que le consideraba parte de su propia parcialidad y como una divinidad mesiánica. Para comunicarse con ellos, Belayev aprendió a hablar varios idiomas. Tenía una gran facilidad de aprender idiomas. Hablaba varios idiomas indígenas, aparte del castellano, el guaraní, y el inglés, el ruso, el francés y otros. Era un políglota. Como retribución también este conocimiento de los idiomas le sirvió de mucha utilidad para comunicarse con los pueblos aborígenes chaqueños, que le facilitaron en sus incursiones chaqueñas. Como retribución a todos los servicios recibidos por los pueblos indígenas del Chaco, Belayev fue un gran promotor de la cultura aborigen, lo que se dio concretado en la fundación del Patronato Nacional de Indígenas y de la Asociación Indigenista del Paraguay. También fue miembro de número de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní y administrador general de las colonias indígenas y administrador de la colonia Escuela Fray Bartolomé de las Casas. En su empeño por dignificar la vida de estos pueblos, por instrucción del gobierno nacional, llevó adelante la creación de una chacra experimental indígena en el Chaco,
para formar a los jóvenes aborígenes en agricultura, ganadería, pequeñas industrias y profesiones, y organizar en un futuro una escuela agropecuaria con sus propios esfuerzos. Velayez realizó todos estos trabajos modestamente, sin aspavientos. A principios de los años 50, su salud empezó a resentirse con altibajos hasta que el 19 de enero de 1957 su vida se apagó plácidamente. Por su propia determinación, sus restos fueron sepultados en la aldea de sus hermanos Bacá. Murió solo y olvidado, atendido por su abnegada esposa, Alejandra Sájarov, y un fiel indígena. Noble por la clase social a la que pertenecía y por la grandeza de su corazón, el general Velayez ligó su nombre y su destino al indigenismo paraguayo y americano. Amó entrañablemente a los desamparados indios de nuestra patria. Se compadeció de su trabajo, de su trágico destino, y los protegió en la medida de sus posibilidades con todas las fuerzas de su carácter y de su prestigio, donde otros no veían sino a un ser inferior y despreciable, él vio un ser digno y capaz. El día de su muerte, los tambores indígenas redoblaron de luto. La selva se estremeció al conjuro del ritmo fúnebre. Los restos repercutieron de un confín a otro del dominio aborigen. Velayez ha muerto, y los rostros inmutables y tiesos temblaron de congoja. Velayez ha muerto. Sus restos fueron velados en el círculo de jefes y oficiales retirados, y al día siguiente el féretro fue embarcado en un aviso de guerra y trasladado hasta la colonia Fray Bartolomé de las Casas, acompañado de un reducido cortejo, más de 40 indígenas, Macá y Nibaclé, que amanecieron en vela. Cuando llegaron al destino, los propios indígenas se adelantaron y alzaron en hombros el féretro. Pusieron sobre él un hermoso poncho tejido con los colores de nuestra patria. Bajo una pertinaz llovizna, el féretro fue conducido solo por los Macá y Nibaclé, seguido de una triste caravana. Llegaron hasta un rancho y entonaron en coro impresionante una canción religiosa nativa que imploraba Intata, Dios. Después de esta ceremonia, el ataúd fue colocado en una tumba habilitada en medio de un pequeño jardín. Así terminó la vida de Iván Velayez, cuyos restos volvieron plenamente a la naturaleza, pues una de nuestra constante y cada tanto inundaciones se llevó consigo. Tenemos varios científicos, por ejemplo, que actuaron en la guerra, como el general Nicolás Ern, el general Stefan Misokolam, el general Jorge Butlerov, también los coroneles Boris Frey, Sergio Kern, Leo Orangeriev, José Pushkarevich, el doctor Arturo Weiss de Sanidad, Alejandro von Einstein,
José Kielo Gableski en comunicaciones, los tenientes coroneles Sergio Sichekin, Sergio Salaskin, Igor Orangieriev, Arsenio Kolankovsky, Boris Kasianov, los mayores Nicolás Cherkov, Nicolás Odoley, Nicolás Korsakov, Leónidas Lesh, Basilio Oreyev Serebriakov, el doctor Mitrofan Retivov de Sanidad, Eugenio Bauer von Eskarchensen, doctor Nicolás Butkevich, veterinario, Nicolás Goldsmith, el doctor Konstantino Gramatikov en Sanidad, Vladimir Sirvalin, el capitán Jason Tumanov, los capitanes Nicolás Bliknov, Víctor Kornilovich, Boris Dedov, Nicolás Emilianov, Boris Yurakovsky, Jorge Osol, Basilio Malutín, Vladimir Porfinesco, de aviación, Juan Tarancuz, Jorge Chirkin, Constantino Stenberg, Ernesto Allman, Bauer von Eskarchensen, Paul Shaponikov, Vladimiro Vaskakov, Sergio Orodovich y Sergio Chetin. Se destacaron también varios otros, como el señor Kanonikov, que después fundó un lugar donde se hace embarcaciones, un astillero, Boris Ernesto Taranchenko, Konstantin Malinovsky, Vladis Shakarov, todos de comunicación, Nicolás Golubetit, los estudiantes Iván Bardis, Jorge von Orosz, Vladislao Voronievsky, Vladimir Chetina, Roslav Vladislao Yelov. En la retaguardia actuaron también varios otros, como Eugenio Chinchenko, de Sanidad, Nicolás Simovsky, el mayor doctor Juan Disney, los capitanes Alejandro Gaidukov, Sergio Velovsky, Emilio Zakharchuk, Gregorio Popov, la doctora Vera Retivov de Popov, Vladimir Sadov, la doctora Bárbara de Sadov, el teniente Alejandro Lapkowski, el empleado y armero Sergio Belichev. En fin, varios otros más. Y grandes artistas, como hemos dicho, la señora Erde Retivov, que fue la fundadora del ballet clásico de la municipalidad, el señor Eugenio Ose de Morville, que fue gimnasta y que introdujo la gimnasia artística en el Paraguay. Científicos como el doctor Boris Podyakin, especializado en ornitología, el señor Jason Tumanov, de origen noble, nacido en Georgia, Rusia, siguió la carrera militar y en el ejército imperial ruso fue comandante de un buque portaminas de la flota imperial. Aquí fue nombrado perito naval de la prefectura paraguaya. Vino también la princesa Nadine Tumanov,
de origen noble, de larga carrera como docente de arte, el general Stefan Visocolán, un experto en ciencias exactas y tiene una descendencia bastante notable en el Paraguay. El señor Rigoyen, el señor Rigoyen fue padre de una señora que es madre de los caneses, de mucha preponderancia en el país. Este señor Rigoyen después volvió a Rusia y trabajó en el proyecto aeroespacial ruso en su momento. O sea, eran personalidades de grandes quilates, ¿verdad? El señor Sergio Sispanov, también matemático, en fin, varios otros. Varios otros que hicieron grande este país. También vino un artista plástico muy connotado como Vladimir Kompaniev, pintores, también vinieron pianistas, vinieron cantantes líricos. Se puede decir que el canto lírico en el país lo iniciaron los inmigrados rusos. Y así, un montón de cosas se puede decir, pero lógicamente el tiempo no permite mucho. Y bueno, vamos a ir cerrando con el aporte de los rusos a la sociedad paraguaya y que formaron parte del mosaico demográfico de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, apreciado Luis, por la exposición. La verdad que se puede atisbar la dimensión de la figura de Iván Belayev y la importancia que él personalmente, por lo que significó, por las actividades que nos ha explicado, que realizó y por todo digamos, el fenómeno de atracción de sus connacionales que hizo hacia el Paraguay y lo que luego supusieron, ¿no? Muchas de esas personalidades que vinieron invitadas o atraídas por la figura de Iván Belayev. Yo quería hacerle, por cerrar un poquito más alguna cuestión, quería hacerle alguna pregunta más un poco sobre la actividad de Iván Belayev. En concreto, sobre estas exploraciones que nos ha mencionado que hizo, quería consultarle si sabía cuáles eran los objetivos de esas exploraciones desde el inicio, si los objetivos eran específicamente geográficos o de interés etnográfico, había detrás objetivos militares de localizar posiciones o ubicaciones más convenientes para la defensa, un poco esos objetivos. Y al mismo tiempo también saber si esas exploraciones estuvieron directamente preparadas, organizadas o decididas por el propio Iván Belayev, o si eran otras instituciones las que habían programado esas expediciones, esas exploraciones, y había sido él designado o contratado para dirigirlas. Esa sería un poco la primera pregunta. El organismo que propició las exploraciones fue el Estado Mayor del Ejército. El Ejército le había hecho parte de su plantel y le encargó, también teniendo en cuenta su experiencia en Rusia, porque allá había explorado parte de la Siberia, tenía suficiente experiencia en ese sentido, y eso él lo volcó en el Chaco, y eso también fue de mucha utilidad para el propio ejército en el diseño, como habíamos dicho, de mapas y cartas topográficas. O sea, el aporte de Belayev fue muy importante para la defensa del Chaco, porque el Chaco era un territorio
desconocido, solamente se conocía a la vera del río y algunos kilómetros adentro, a tal punto que había un proyecto del ejército de esperarle a los bolivianos a lo largo del río y después repelerle. Sin embargo, los trabajos realizados por Velayez posibilitaron que el teniente coronel entonces, Estigarribia, asumiera la responsabilidad de ir al fondo del Chaco gracias a los elementos que Velayez había recogido en su momento. Muy bien, Luis. Quería hacerle una segunda pregunta también. Todos estos ciudadanos rusos que el propio Velayez invitó, ¿eran también en su mayoría rusos derrotados de la revolución bolchevique, rusos conocidos como rusos blancos, o tenían otra suerte de componente ideológico? En su mayoría rusos derrotados, que salieron, porque si no se le mataba, ¿verdad? Salieron, eran miembros del ejército ruso zarista que por una cuestión de sobrevivencia tuvieron que salir corriendo de Rusia. Y a la vez también otros países, como también muchos eslavos, se sumaron a la tarea de invitación de Velayez, quien utilizaba periódicos europeos, que muchos de estos militares o científicos zaristas estaban desparramados en Europa. Entonces, él utilizaba la prensa para invitar a que vinieran al Paraguay. Hay que tener en cuenta que él primeramente vino a Buenos Aires. Y en Buenos Aires nadie le hizo caso. No vieron la importancia de un oficial ruso. ¿Sí? Se hizo de suficiente fama en Buenos Aires que la representación diplomática se le invitó a venir al Paraguay y recomendó, digamos, su contratación en nuestro medio, lo que le facilitó la tarea de invitar a los científicos, artistas y académicos rusos que vinieron al Paraguay. Y una vez que, porque bueno, vino en el año 24, pasado el tiempo, quizá hubiera a lo mejor marcado Iván Velayez cierta distancia ya con la guerra civil rusa de comienzos de los años 20, ¿no? Después de la revolución bolchevique. ¿Llegó Iván Velayez después, a lo largo de los años 30 o inclusive ya en los años 40, a establecer algún tipo de relación política o diplomática o facilitarla entre el Paraguay y la propia Unión Soviética, que bueno, seguía gobernando, digamos, el aparato bolchevique, pero de alguna manera habían pasado ya 15, 20 años desde la llegada de Velayez a Paraguay? Yo no sé si quizá hubiese hecho tabula rasa en ese sentido y hubiera facilitado alguna relación. ¿Hubo alguna relación entre Paraguay y la URSS auspiciada o facilitada por Velayez? Hay que tener en cuenta que ellos venían huyendo del sistema político establecido allá. Entonces, había mucho dolor en ellos. No podían ellos propiciar un encuentro. Además, acá, a partir de los años 20, la presencia de los comunistas acá, digamos, una línea política rechazada por el gobierno. Había partidos comunistas, pero no tenían las fuerzas de marcar la ruta al gobierno para establecer posiciones, establecer relaciones, cosa que se realizó recién en 1992.
Antes eso era prohibido y era, digamos, una cuestión que desde el gobierno no se veía con buenos ojos. Estaba proscrito el Partido Comunista durante los años 20, los años 30 y más todavía después de del triunfo aliado en la guerra, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la presencia de los Estados Unidos en la política paraguaya viene con mucha fuerza a partir de 1945 y eso también hizo que no existiera un relacionamiento con aquel país, ¿verdad? Recién se dio caído el gobierno de Stroessner, la nueva era democrática. Si bien antes hay documentos de que en la época de Don Carlos y en el gobierno del Mariscal López hubo algunos carteos entre ellos. Y también hay que tener en cuenta que algunas personalidades muy respetadas en nuestro país tenían relaciones personales, epistolares entre ellos. Por ejemplo, se conoce de las cartas de Eligio Ayala con Lenin. Tiene que existir en Rusia las cartas de Eligio Ayala, porque las cartas de Lenin a Eligio Ayala, aquí justamente el hijo de Eligio Ayala había quemado, había borrado, porque representaba un peligro si por ahí las fuerzas represivas del gobierno allanaba su casa. Entonces, por una cuestión de sobrevivencia también se deshizo de esas cartas, lastimosamente, y que con eso se privó a los estudiosos de un suficiente material de primer nivel para el estudio de esas relaciones personales, digamos. Saliendo un poco del ámbito de lo político y entrando un poco más en lo social, todos estos migrantes rusos, estos, bueno, exiliados rusos de los que nos ha ido hablando y los que no ha mencionado, pero que como decía, son bastantes, venían también con sus familias, con sus esposas, venían solos. ¿Cuál era un poco el perfil migratorio de esos hombres? Y si es que venían con mujeres, sea que vinieran ellas solas, o sea que fueran las esposas de estos rusos invitados, ¿cuáles eran las actividades que generalmente realizaron ellas en Paraguay? ¿Tuvieron algún tipo de profesión en la que se especializasen, en algún campo en concreto? Algunos vinieron con sus esposas, su familia. La mayoría eran solteros, eran jóvenes que vinieron y se casaron acá con paraguayas. Muchas de ellas, como habíamos dicho, eran artistas y desarrollaron una tarea docente en diversas áreas del arte en nuestro medio. Eran esposas o hijas de los inmigrados, de los exiliados. Digamos que tenían también un carácter muy importante, muy leche hervida era. En el cementerio ruso de la Recoleta hay algo hasta curioso. Está el cementerio donde están la mayoría y hay como 5 o 6 tumbas de gente que se habían peleado en un momento dado y esas tumbas están de espaldas al grueso de los enterrados en el cementerio, o sea que están divididos hasta en la muerte. Son gente de una personalidad muy fuerte
muy irascible, cosa que se ve en su desempeño, en su relacionamiento, digamos, ¿verdad? A tal punto en este caso de que están separados hasta en la muerte, ¿verdad? Entonces, pero llevaron adelante los que vinieron, los que se quedaron, y hasta hoy yo tengo conocido de descendientes de rusos. Por ejemplo, está algunos son judíos, judíos rusos, como esta señora Pepa Kostianowski, por ejemplo, que su papá su abuelo era ucraniano, pero eran judíos rusos. También está el señor Igor Fleischer, actual cónsul honorario de Rusia en el Paraguay, y así un montón de otros que están, digamos, sumados a la sociedad paraguaya en diversas áreas, así como sus mayores estuvieron en plano protagonista durante la guerra del Chaco, y también tuvieron protagonismo después de la guerra, durante la guerra o después de la guerra, en el sector académico. Todo, ¿no? Son grandes docentes, grandes catedráticos. La facultad de ingeniería fue creada por ellos mismos. Entonces, científicos muy importantes, como el caso de este señor que se había sumado nuevamente a su país y trabajó en el proyecto aeroespacial ruso, pero dejó su descendencia aquí, que está muy compenetrado en la sociedad y en la política paraguaya, Hannes Grigorchein. Y, en fin, también la señora Grigorchein fue una gran estudiosa del guaraní, del idioma guaraní. Entonces, actualmente siguen siendo protagonistas del quehacer nacional, si bien no es una inmigración mayoritaria, pero tuvo amplia repercusión en el quehacer nacional. Bueno, Luis, por terminar ya con la charla, le quería preguntar, ¿qué cree usted que en líneas de trabajo, de investigación sobre la migración rusa al Paraguay en general o en este periodo específico que usted ha abordado y en la figura concreta de Iván Belayev, qué cree que se puede seguir trabajando, estudiando, y qué fuentes o qué archivos son los que quizá no han sido todavía muy revisados o explorados, o cuestiones que merecería la pena, que cree que merecería la pena trabajar en el futuro? Y hay mucho que estudiar. Hay informes realizados por él, están en el Estado Mayor del Ejército. Hay también en la Asociación Indigenista del Paraguay, en los archivos. Se puede seguir el rastro, y no solamente de Belayev, también de los otros científicos que estuvieron por acá. Hay una señora también descendiente de rusos, la señora Giovine Gramatikov, una gran estudiosa de la inmigración rusa. Ella y el señor Igor Fleischer también es un estudioso de la presencia de sus compatriotas, de los compatriotas de sus abuelos en nuestro medio. O sea, hay gente que se dedica al estudio. Lo mío es más bien parte de mi trabajo como periodista, que lo fui buscando. Este es un libro que salió hace unos años, que publiqué
con respecto al Belaïev, y está, digamos, parte de su vida en el Paraguay. Hay un libro que próximamente, posiblemente, se edita, se está viendo de traducir, que es una obra escrita allá sobre Belaïev. En Rusia también últimamente hay mucho interés por conocer la vida de este señor, que en su momento allá también fue importante en el mundo científico, en el mundo militar, por sus conocimientos, y que lastimosamente tuvo que salir de Rusia y traer sus conocimientos por suerte para nosotros, ¿verdad? Lastimosamente para Rusia. Y el aporte que hizo, se lo debemos, como hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Gracias a la Revolución Rusa, el general Belaïev había venido al Paraguay y fue el que propició la llegada de sus compatriotas a nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad que ha sido una charla muy amena, muy interesante. Yo creo que además, como sugerías al final, hay mucho todavía por trabajar, y con todos esos nombres, esos investigadores que nos has mencionado que están trabajando, ojalá sigan profundizando en el estudio de la migración rusa a lo largo de la historia al Paraguay. Y bueno, pues nada más, cerrar aquí esta tercera sesión en la que nos ha acompañado el historiador Luis Berón, cerrar aquí esta tercera sesión del ciclo de migraciones al Paraguay a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, decir que por la cuarta sesión contaremos con la profesora Rosa Isabel Martínez Lillo de la Universidad de Málaga, que nos hablará sobre la inmigración árabe al Paraguay. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un saludo cordial de todas las instituciones implicadas, el Centro Cultural de España Juan de Salazar, el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas tardes.